Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo diálogo del, convocado por el grupo Marcos Escudero. El tema de hoy día es sin duda un tema muy, muy importante. Como ustedes recordarán, la realización del censo ha sido motivo de conflictos masivos y en algunos casos bastante violentos en el país y en gran medida se debe a que por razones de legislación constitucional inclusive, los datos del censo son determinantes de los mecanismos de distribución de recursos y también de asignación de escaños, es decir, contribuyen a definir los métodos. Hay un sesgo muy fuerte a favor de una representación que finalmente casi no es votada. Entonces, es el sistema constitucional aparentemente el mayor obstáculo a una buena representación política democrática. Esa es una pregunta que dejo suelta y ahora invito a Walter Guevara a hacer su comentario y presentación. Adelante, Walter. Gracias, Roberto. Eh, yo voy a tomar el final de la presentación de Marité, que ha incidido en la importancia del poder. Es decir, no me voy a referir a cómo debería ser del punto de vista de las leyes actuales, electorales o constitución actual, o cómo debería ser del punto de vista de reformas constitucionales o legales este tema de la distribución de escaños derivado del censo, ¿no? Yo me voy a referir a cómo son las cosas, no porque lo anterior no sea importante, sino porque me parece que en este momento el elefante que está en el cuarto es que el gobierno es el que parece tener mayores elementos de poder, tiene como su objetivo clarísimo respecto a la Asamblea el maximizar su control. Si pudieran lograr 2/3, por angas o por mangas, sería lo ideal, pero por lo menos llegar a tener mitad más uno. Y en ese sentido van a hacer todos los trucos que ya sabemos para lograr ese objetivo. Y esto en el contexto, digamos, político un poco más amplio. En este año 2023 estamos viendo no cómo debería ser la justicia, sino cómo la quiere el gobierno. Es decir, mantener a los fieles actuales jueces y fiscales para persecución política, para intimidación, etcétera. Y el 2025, sin la menor duda, es el control del organismo electoral. Van a pelear Evo y Lucho por los vocales del organismo electoral y para que esos vocales procedan a hacer un fraude no tan chambón como el 2019 y además seguramente con elementos disuasivos, coercitivos para asustar a los posibles rebeldes si se llega a documentar y detectar y documentar ese fraude. Entonces, volviendo al tema del censo, los 36 días de Santa Cruz tenían este objetivo político evidente y el gobierno va a calcular si puede maximizar gente favorable a la facción de Lucho que entre a la asamblea vía una ampliación de curules para Santa Cruz, lo va a hacer. Pero el criterio determinante en la realidad política de nuestro país no van a ser propuestas de cómo debe ser, sino de qué es lo que el equipo estratégico de Luis Arce Catacora cree que es lo que debe ser, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que estamos viviendo en este mismo momento. Y respecto al censo, puede ser incluso que vuelvan a eliminar la opción mestizo o quién sabe qué cosa, si es que creen que eliminar eso favorece a Evo, de repente ahora van a maximizar la opción mestizo. En fin, mi única contribución a esta discusión es que si bien es muy encomiable pensar en cómo deberían hacerse reformas a la justicia, a la representación parlamentaria y al organismo electoral, en este momento
el realismo político nos obliga a analizar las cosas desde el punto de vista de los estrategas de Luis Arce Catacora y los de Evo Morales, que parecen estar relativamente disminuidos en este momento. Gracias, Roberto. Walter. Ronald McLean. Muy interesante, yo he estado siguiendo con mucho interés este tema porque claro tiene una vinculación con el padrón electoral de alguna manera, no sé cuánto, no soy técnico, pero obviamente hay una influencia ahí. Y los datos que nos ha dado Erika, interesante porque si tan poca gente vota, me pregunto si realmente existen los que dice el censo, o si no es un censo abultado. Yo solamente quería darles un dato. Resulta que por casualidad aquí en Washington he conocido al presidente de un instituto internacional de estadística muy prestigioso, aparentemente a nivel mundial, y que han hecho ellos algunas auditorías a censos en Europa del Este, especialmente, y me pregunto si no sería ese un mecanismo de verificación interesante, independiente, de una institución de altísimo prestigio y con gente muy capaz aparentemente en este tipo de cosas. Yo he sostenido contacto con ellos porque me parece que eventualmente podrían ser un recurso que se podría promover. Eso, Roberto. Muy interesante la idea de que además de demandar la pronta difusión de los resultados del censo, tengamos una evaluación de la calidad del censo. En este momento se supone que quienes van haciendo una evaluación de la calidad son los de CELADE y del Fondo de Naciones Unidas de Actividades de Población. Pero claro, en cierta medida ellos son parte interesada porque están contribuyendo a financiar, entrenando y formando y capacitando a la gente. Se necesitaría realmente un auditor externo Independiente, que claro. pueda evaluar la calidad del censo. Pero está claro también que por razones constitucionales y legales, el censo tiene un papel determinante en esto. Y como ha dicho Carlos Cordero, la única manera de reducir la conflictividad va a ser ir tratando de patear hacia adelante el tablero de manera que no se utilicen los datos de inmediato para no tener que entrar en esta idea de sí, quiénes ganan, quiénes pierden en el censo, que van a seguir reiterando y reposicionando la idea de que en el Parlamento quienes son representados son los departamentos y no los ciudadanos. Y ese me parece que es otro desafío que necesitamos plantear en el país, ¿no? Quienes deben ser representados son los ciudadanos, son los individuos, son los que son la gente, hombres y mujeres que trabajan, que estudian, que producen, etcétera, y no los departamentos, que son unas entelequias manipuladas por pocas autoridades, por comités cívicos, etcétera, ¿no? Quisiera devolverles ahora la palabra entonces a los expositores. Comenzamos por Carlos Cordero para comentar, Carlos, si es que quieres comentar algo de lo que se ha planteado hasta ahora en el debate. Adelante. Muchísimas gracias. Yo creo que Erika introduce pues temas que sí son relevantes de considerar, de evaluar, pero coincido con la observación que hace María Teresa Segada en ese sentido. La representación indígena, que puede ser que exista muchísimo ausentismo. Además, voy a agregar, querida Erika, que en estos 4 procesos electorales se han elegido 28 diputados indígenas y el MAS ganó 26 y la oposición solo 2. Evidentemente las cifras que muestran son reales, pero no son este debate importantísimo sobre la representación indígena no se agrava por las consideraciones que estamos haciendo, sino que la base étnica del país, hace poco tiempo, ha planteado en una movilización que terminó finalmente en Santa Cruz, que 7 escaños indígenas es demasiado poco y que están reclamando mínimo 36 en consonancia con lo que establece la Constitución Política del Estado en cuanto a la existencia de comunidades, lenguas reconocidas por el Estado y en la Constitución. Entonces, sí es cierto, las 7 indígenas, que no son precisamente rurales, porque los límites de las circunscripciones indígenas es el límite departamental.
Fíjate que la base étnica, querida étnica, está pidiendo de 36. Es decir, ¿cómo hacemos en este clima de conflictividad para convencer a la base étnica que ya un problema es la redistribución de escaños, otro mayúsculo es el incrementar el número de escaños indígenas y es cierto también que los temas planteados por Marité en cuanto a la legitimidad de la representación eh, de los partidos o la representatividad que puedan tener los partidos y los representantes nacionales de cara a la ciudadanía también son relevantes. Pero estos temas, que son temas importantes, no están en el ojo de la tormenta hoy día. Lo inmediato, ¿no es cierto?, es que en 45 días, aproximadamente más o menos, debería realizarse el censo y que con los plazos que ha señalado Marité con precisión, hay esos acuerdos. Pero Marité, tú sabes que en temas de política los acuerdos pues se escriben con la mano y se borran con el codo, dependiendo de el contexto, las necesidades que vayan a surgir. Temas de auditoría que mencionaba Ronald. Se han hecho varias, se han intentado, se siguen proponiendo, siempre dependen primero de la disponibilidad económica, que es bastante probable que se pueda conseguir apoyos, pero también de una voluntad política que transparente verdaderamente las características del padrón y que luego se puedan viabilizar acuerdos políticos partidarios y luego en la Asamblea Legislativa para llegar a razonables puntos de equilibrio político que no enturbien más la situación o los escenarios políticos, sino que den viabilidad. Concluyo con la idea de que el presidente Arce tiene problemas más acuciantes, como resolver su candidatura y tratar de sacar del escenario político a Evo Morales, y estos temas que son importantísimos, de la delimitación de las circunscripciones, la reasignación, el tema indígena, la auditoría al padrón electoral, etcétera, son temas que podrían más bien colocarse en el ámbito de daños colaterales, ¿no? Es decir, lo que se haga o no se haga en esos ámbitos son daños menores o tienen un interés menor respecto de pues estos temas esencialísimos para el partido gobierno, que son la nominación presidencial y la campaña de cara al 2025. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Adelante, Erika, por favor. Sí, muchísimas gracias. Evidentemente, creo que es importante darnos cuenta de que si tuviésemos que priorizar el escenario político actual y la pugna de poder dentro del ex partido hegemónico, ese debería ser el factor ordenador de absolutamente todos los diálogos de Marcos Escudero, porque estamos gravitando en torno a la coyuntura y a esta pelea que se tiene que resolver y que es angustiante para los actores concernidos en los próximos días. Y en medio de eso está el censo, pero teníamos que hablar del censo. Pero el problema es de que toda esta pelea y la pugna que se la ha ilustrado en términos de correlación de fuerzas, intereses, maniobras, prácticas políticas que han que no valoran la institucionalidad, etcétera, etcétera, todo eso termina intoxicando, generando efectos tóxicos sobre los temas concretos que teníamos que hablar hoy día.
que son precisamente el censo, que no sabemos qué es lo que ha de pasar, qué es lo que está pasando con el problema de gobernanza que tiene el gobierno, que hoy día pareciera que su dispositivo de gobernanza va a ser el Tribunal Constitucional, ya que carece de la Asamblea Legislativa, y va a hacer lo imposible por lograr una aritmética mínimamente favorable para sí. Es inconcebible que el tema judicial se lo haya postergado como prioritario para el lunes. En otros momentos, ese tipo de discusión ameritaba una reunión de emergencia de partidos políticos interesados y por tiempo y materia, etcétera, etcétera. Pero parece ser que en el país no pasa absolutamente nada, sino que lo único que importa es lo que se está diciendo. Y yo he traído a colación el tema de las circunscripciones indígenas y las circunscripciones uninominales y el efecto fragmentador de la representación y de la lógica de integración del país, de la representación política, porque me parece que es importante corregir aquello. Yo no dudo de la importancia simbólica que tienen esos 7 escaños, que no creo que suban a más, porque la correlación de fuerza de los pueblos indígenas originarios de áreas bajas es muy poca, pero lo que sí, por lo menos que funcionen. Y otra de las condiciones para que funcionara es de que su elección no esté mediada por partidos. Es evidente, los diputados de circunscripciones especiales son nominados por partidos, no son nominados como en las asambleas legislativas por mecanismos más internos. Habría que preguntarse por qué la tan poca motivación de estos actores, que son pueblos indígenas originarios, en elegir sus representantes, o qué rol qué se podría hacer para entender aquello y preguntarnos qué es lo que está sucediendo, porque el efecto simbólico que tienen estos puede que se agote y que ponga en la mesa una serie de elementos de discusión a futuro. Quizás no por el corto plazo, pero yo lo he puesto en relevancia para mostrar las distorsiones. Creo que las distorsiones urbanas y rurales a las cuales el lenguaje y quienes son los celosos custodios de la transparencia y del equilibrio del voto, etcétera, etcétera, lo ponen en mesa, se debe en parte a este factor que ha tenido que obligar a reordenar a partir del 2015 los elementos técnicos. Yo creo que en tiempos electorales los elementos administrativos tienen consecuencias políticas muy serias y terminan entrando en el río revuelto de todos los temas importantes. No hay que descuidarlos, creo que ese es el sentido de esta conversación. Y no hay que descuidar la mirada de los posibles ajustes que se podrían hacer. Por ejemplo, el tema de las primarias, o simplificarlas, o quizás no hacerlas, para que haya el tiempo suficiente para ordenar la casa en términos del censo. No sé qué tipo de negociaciones, qué capacidad de negociación se puede hacer en este momento donde el poder está tan enrarecido, pero concentrado a su vez en la lógica de reproducción del poder, que es lo único que importa a este gobierno, y no hacer olas haciendo reformas y haciendo lo que se debiera hacer. Yo me quedo ahí y hay que seguir insistiendo en que los principios que ordenan nuestra representación política, territorial, poblacional, el tema indígena, logren mayor armonización y provoquen más análisis sobre los efectos y consecuencias prácticas ya que tienen las normas, tomando en cuenta nuestra cultura política y nuestra realidad política. Gracias, Erika. María Teresa Segada, adelante. A ver, yo simplemente más que para comentar que se han dicho cosas muy interesantes, esto también de una auditoría al censo me parece interesante, una auditoría externa, me parece algo novedoso que se podría proponer en todo caso, pero seguramente significaría también entrar a la pelea política, ¿no? Porque es como con los datos de una elección, más o menos, ¿no? Al final termina siendo objeto de disputa. Pero a mí me llaman la atención algunas cosas que quizás habría que reflexionar también sobre el censo. Por ejemplo, si recordarán ustedes, el año 2012 era la pregunta del millón, porque se estaba jugando ahí un tema importantísimo alrededor de la pregunta de a qué pueblo indígena perteneces o no. Esa pregunta ha hecho un poco de ruido hace unos años, cuando estaban por hacerse el censo el 2022, ¿no? Las organizaciones dijeron que es que depende la pregunta para saber exactamente, bueno, que hay una manipulación, que por qué no poner mestizo. Pero si ustedes, es interesante ver cómo incluso los temas que el censo conlleva
están fuertemente marcados por los intereses coyunturales políticos. Hoy día, probablemente porque Lucho Arce no es un presidente indígena y etcétera, el tema indígena es casi secundario. Yo pensé que iba a ser cuestión de Estado, la discusión sobre la pregunta sobre si perteneces o no, o si eres o te autoidentificas, o si como boliviano, porque era una cuestión así, pero de vida o muerte hace unos años, ¿no? Ahora yo tengo una apuesta con un colega de La Paz, a mí me da la impresión de que hasta puede bajar el porcentaje de indígenas en Bolivia en este censo, más aún porque ya no es un tema que está cobrando la relevancia que tuvo a principios de siglo, ¿no? Sin embargo, no veo que se haya generado gran discusión. Hay un tema de suspicacia muy fuerte también sobre la boleta en general, que se ha hecho tantos, acuérdense ustedes, tantas reuniones de discusión que hay que analizar cada pregunta. Al final, ahora ni siquiera se está cuestionando en términos de la opinión pública esto, ¿no? Incluso se involucraron centros de investigación y demás a discutir las características de la boleta censal o de las características del censo. Ahora es como hay una pasividad, ¿no? Respecto a estos temas que es sorprendente, y lo que parece que sí va a ser un tema por el cual se van a pelear o van a generar reacción los resultados o posibles anuncios, ¿no? De resultados que podrían haber después del censo, son temas que mueven hoy día a la gente más, que son, por ejemplo, la salud, la educación, la cobertura de servicios básicos. Creo que el COVID, por ejemplo, ha removido muchísimo esto de la cobertura de salud, que puede ser un tema fundamental y que pone en disputa, que creo que lo mencionaba Erika, no solo a los temas interdepartamentales, sino intradepartamentales, ¿no? O sea, entre municipios, bueno, provincia no es una unidad ya ahora, pero sobre todo entre municipios al interior de un departamento. Entonces, hay muchas tensiones, pues, que remueve un censo como este y que seguramente van a empezar a reflotar en los próximos meses, y con seguridad al presidente Arce no le conviene abrir un milímetro más de conflictividad en el país, ¿no? Y por lo tanto es probable lo que dice Carlos, sí, hay acuerdos, pero esto puede irse difiriendo con cualquier pretexto para que no estalle en las manos del actual gobierno, ¿no? Pero habrá que ir haciendo seguimiento. Sin embargo, otra vez me llama la atención esta incidencia tan fuerte que hay en ciertos momentos censales y tan baja en otros, ¿no? Y el tema indígena parece haberse apagado en Bolivia en relación a lo que sucedía a inicios de este siglo, ¿no? O sea, creo que hay que mirar también en esas, digamos, en esa amplitud el censo, no solo su carácter relacionado con escaños y recursos en general relacionados con el pacto fiscal, sino también estos otros elementos que pueden mover otros factores de poder que están por ahora algo latentes, quizás pasivos, pero que pueden ser bandera de grupos que vayan hacia, digamos, a su potenciamiento electoral hacia el 2025. Solo estar atentos, creo, a esa situación. Bueno, muchas gracias, Maite, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Erika por su participación. Creo que hemos tenido un debate con abundantes temas de reflexión, pero yo me quedo con una conclusión básica, y es que la única manera de enfrentar el tipo de problemas que nos plantea la emergencia y la reivindicación de principios corporativos, sean territoriales, étnicos, etcétera, es demandar un retorno al origen de la democracia, y es tratar de ir otra vez a reivindicar el derecho ciudadano a ser representado de manera igual en todos los casos y en todos los ámbitos. Muchas gracias otra vez a todos ustedes por su presencia, y hasta el próximo viernes.